Padre, en este momento te pedimos para que abras nuestros ojos espirituales, abras este corazón que tenemos cada uno, que a veces se desvía, para que tú lo rectifiques y nos sanes. Señor, guíanos en medio de la oración, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos oran todos los días? Es una pregunta que todos podemos decir amén, porque oramos también cuando vamos a desayunar, a comer. Bueno, a veces decimos saquen esos como si fuese que no sea oración, pero sí también es oración, ¿no? Yo cuando le pido a mis dos pequeños chiquitos, pónganse a orar para la comida, empiezan a decir, ay, por la hermana Lola, que por la hermana no sé quién, se acuerdan de todos acá y después digo, no más agradece por la comida, bueno, no comemos nunca sino. Pero sí, es el corazón tierno e inocente de los pequeños. Todos los días oramos, todos los días debemos de orar, pero ¿cuántos oran con fe todos los días? De eso se trata la predicación de hoy. ¿Cuántos oramos con fe todos los días? Nuestro Padre que está en los cielos quiere que oremos con fe porque es la oración de fe la única que tiene la respuesta de Dios. Él quiere que así lo hagamos y disfrutemos de sus beneficios. Por eso hoy el Señor nos lleva a su palabra en el libro de Santiago. Vayamos todos juntos a la epístola de Santiago, capítulo 5, versículo 13 al 16. En la Reina Valera contemporánea lo voy a leer. Sígame en la versión que usted tenga ahí en su Biblia o sígame aquí en la pantalla. Santiago 5:13 dice así la palabra de Dios. ¿Hay alguien entre ustedes que esté afligido? Ore a Dios. ¿Alguno de ustedes está de buen humor? Que cante alabanzas. ¿Hay entre ustedes algún enfermo? Que se llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho. Si acaso ha pecado, sus pecados le serán perdonados. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Amén. ¿Qué les pareció esto? ¿Verdad que este pasaje es uno de algunos que vamos a citar el día de hoy? Que muchas veces los cristianos le esquivamos. ¿Por qué usted cree que le esquivamos a este tipo de pasajes? Porque ciertamente nos trae un desafío. La palabra de Dios es sencilla. La palabra a sus hijos, a nosotros, a los de la fe, se revela de una manera directa. Y la revelación es ayudada por el mismo Espíritu que mora en nosotros. Pero si tan sencillo parece un pasaje como este, porque todos lo entendimos en el sentido literal, todos escucharon esto, pero todos en su mente seguramente empezaron a dudar algunos y otros a recordar sucesos en donde esto no se cumplía. Definitivamente es un pasaje que nos desafía. ¿Por qué? No porque el Señor es infiel, sino porque nuestra fe muchas veces es pequeña. Voy a citar a un pastor que a mí me gusta mucho, ya lo he citado un par de veces, alguna que otra ocasión, que yo, aunque no conozca, claro, no lo conozco en persona, porque vivió hace más de 123 años. Es D.L. Moody, el que se acuerda de él. Él vivió en el siglo XIX, fue un pastor muy conocido. Les voy a hacer ahí voy a citar algunos pequeños extractos de lo que él hablaba en algunos de sus libros. Fíjense bien cómo dice, esto es lo que el Señor exhortó en mi corazón en medio de las citas del pastor Moody. Fíjense, escuche bien. Dice así el hermano, dice, los dos medios principales de gracia, esenciales los dos, son la palabra de Dios y la oración. Por medio de ellos viene la conversión, o sea, el nuevo nacimiento.
porque somos nacidos otra vez por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, dice. Eso es la cita de Romanos 10:13. O sea, la palabra de Dios y la oración son parte esenciales de lo que nosotros denominamos la gracia de Dios. Por medio de los dos, de la palabra de Dios y la oración, también crecemos. Crecemos en lo espiritual, porque se nos exhorta a desear la sincera leche de la palabra. Y no podemos crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo a menos que le hablemos también a Él en oración. ¿Se fijan cómo constantemente está relacionando la palabra de Dios con la oración? Es por la palabra que el Padre nos santifica. Esto sería el tercero, ¿verdad? La primero es la conversión, el segundo es la madurez, el crecimiento espiritual, y el tercero que cita aquí el pastor Moody es la santificación, el proceso de hacernos cada vez más como Cristo. Es por la palabra que el Padre nos santifica, pero se nos manda también que velemos y oremos para que no entremos en tentación. Mateo 26:41. ¿Se dan cuenta cómo la santificación viene acompañada siempre de la palabra de Dios que nos renueva y de la oración que nos ayuda a no entrar bajo la tentación? El domingo hablamos justamente de dónde venía la tentación. A ver, recordemos lo que vinieron el domingo. ¿De dónde viene? De la concupiscencia, ¿verdad? No viene de Dios. Dios no tienta y no prueba, dice ahí la palabra justamente en el libro de Santiago capítulo 1. Y el diablo no es el principal, el diablo manipula nuestra concupiscencia, si lo recuerdan. Es importante, ¿verdad? El domingo yo les invito a que lo chequen, ahí está el audio en YouTube, pero es importante, ¿por qué? Porque muchos cristianos o andan atando al diablo o andan echándole la culpa a Dios, cuando el origen de la tentación y de la tentación viene ¿qué? El tropiezo y el pecado y la muerte. ¿Se acuerdan de la cadena? Bueno, justamente es ahí en donde nosotros ahora, aquí está hablando de los dos medios, la palabra de Dios y la oración, como los medios que Dios usa en su gracia. ¿Para qué? Para proporcionarnos a nosotros que la conversión, o sea, el ser nacidos de nuevo, o sea, ser cristianos, el crecimiento en Cristo, en la madurez espiritual, o sea, depender cada vez más y más de la fe. Y tercero, habíamos hablado de la santificación, el proceso de parecernos en las buenas obras de justicia de Dios, como Jesucristo las hizo cuando Él vino y se hizo hombre. Estos dos medios de gracia pueden ser usados deben ser usados en la proporción de vida. Si leemos la palabra de Dios y no oramos, ¿cuántos leen la palabra de Dios y no oran? No levante la mano, nomás piense por sí mismo qué es lo que está haciendo. Hay gente que lee mucho la palabra de Dios. Yo conozco a muchos de esos, pero no ora. Ahora, dice así el hermano Moody, podemos engreírnos de conocimientos, o sea, la soberbia, ¿no? Por el conocimiento. Sin amor que nos edifique, dice. O sea, engreírnos de conocimientos sin amor que nos edifique. El ejemplo clásico, ¿quiénes son? Los fariseos y escribas que el Señor se tuvo que enfrentar una y otra vez. Vayamos rápidamente al Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 9. En la Reina Valera contemporánea voy a estar leyéndolo. Dice así, Lucas 18:9, dice: a unos que a sí mismos se consideraban justos y menospreciaban a los demás, Jesús les dijo esta parábola. Así comienza la parábola del fariseo y el publicano. Fíjense este versículo es clave. Lo voy a leer en varias versiones modernas para que nos den un poco más de entendimiento. En la traducción viviente dice, este mismo versículo dice: algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud
y despreciaban a los demás. En Palabra de Dios para Todos dice, había unos que creían que siempre hacían el bien. Estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás. ¿Se dan cuenta que son lo mismo, las dos caras de una misma moneda? O sea, el creérmela en mi propia justicia y el menospreciar a los demás. Dios lo toma como lo mismo. Nomás son las dos caras de una misma moneda. Y finalmente en la traducción actual, en el lenguaje actual, perdón, dice así: una vez Jesús estuvo hablando con unas personas de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. ¿Vieron? Otra vez, a estas Jesús les puso este ejemplo. Y ahorita volvemos a la Reina Valera contemporánea en el versículo 10. Dice así: dos hombres fueron al templo a orar, uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos, o sea, publicano. Puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Pues parece que lo tenía ahí cerquita, ¿no? Entonces como que lo señaló y dijo: esta mugre, le digo, esta chusma dirían, ¿no? 12. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos, el publicano, desde lejos, no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Yo les digo que el publicano, ¿no?, volvió a su casa, ¿qué dice el Señor? Justificado. Y el otro, ¿quién es el otro? ¿Quién es el otro? El fariseo, el religioso que se cree justo en su propia justicia. Por eso no busca en verdad la justicia de Dios. ¿Para qué él va a buscar la justicia de Dios si él ya se cree que es justo en su propia justicia? ¿Cuántas veces andamos de esta manera, hermanos? Esto es algo que debemos de reconocer, porque muchas veces pensamos que andamos en camino de rectitud. O sea, ahí ando, yo ando bien. Yo soy el bueno, el otro es el malo. Y yo soy el que va bien, y el que está bien con Dios. Pero a veces el corazón, a veces no. El Señor dice que el corazón nuestro tiende al engaño y a la perversión. Por eso no hay que confiar en nuestro corazón. El Señor bien claro nos dice: si tú te crees justo en tu propia justicia, no necesitas mi justicia, por lo que no te justifico, no te apruebo. En cambio, el publicano se creía pecador, se sabía pecador y clamaba a Dios pidiendo misericordia. Y él sí alcanzó la justicia de Dios. ¿Se dan cuenta cómo la justicia de Dios tiene que ver con la gracia? Y la gracia está impresa ¿en dónde dijimos? En la palabra de Dios y en la oración. En esas dos cosas, en esas dos vamos a llamarlos mecanismos, porque al fin y al cabo nosotros lo agarramos y decimos: bueno, así está, hay que leerlo, la palabra de Dios, o escucharlo, como ahora lo estamos haciendo. O la oración, hay que realmente hacerlo, clavar las rodillas, juntar las manos o elevar las manos al cielo y clamar a Dios. Hay que hacerlo, mis hermanos, implica una acción. Entonces, si ese que no se fue justificado, nos dice el Señor que no fue justificado, nosotros debemos de entender que no debemos de caer en el mismo error. Qué terrible, ¿verdad? Pensar que yo he alcanzado la justicia de Dios. Qué terrible forma de engañarme a mí mismo. Porque el mismo Señor nos dice: no serás justificado. Este tipo de persona que anda en su propia justicia no será justificada por Dios. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta es una de las leyes bíblicas más importantes que debemos de grabárnoslos en la cabeza. A veces cuando decimos: no, que yo puedo, que yo ya tengo muchos dones, que tengo mucho en el Señor.
Cuidado con ese tipo de pensamientos. El Señor dice, al que se la cree, pues lo voy a humillar. Porque cuando uno se la cree, cuando uno es soberbio, se enceguece su corazón y termina como aquel fariseo, creyéndose que puede alcanzar la justicia de Dios. Por eso decía Moody's, como recién citábamos, estos dos medios de gracia deben ser usados en una proporción de vida. Si leemos la palabra de Dios y no oramos, nos vamos a atender a la religiosidad y a la soberbia. Y no necesitamos de Cristo entonces. Pero también está el otro caso. Si oramos sin leer la Biblia, eso también está mal. Es una proporción mala también, dice el Señor. Quedamos en ignorancia de la mentalidad y la voluntad de Dios y nos volvemos místicos y fanáticos, expuestos a ser llevados de acá para allá por todo viento de doctrina. Estos son los que andan buscando sentir bien, ¿verdad? Los guían siempre sus sentimientos, sus sensaciones. ¿Y qué dice la palabra? Que cuidado, no te guíes por tus sensaciones y sentimientos. Buscan a Dios, este tipo de gente que nomás ora, pero no lee la Biblia, no quiere aprender de la palabra. Buscan a Dios por sentimientos y experiencias esotéricas, experiencias exclusivas, quizás para unos solos ungidos de Dios, los apóstoles y profetas de Dios. No, pues es muy peligroso. Muchos de los que tienen más de 10, 15 años en el Señor, vimos este tipo de desviaciones en el mover del Espíritu, que empezó bien, pero después se empezó a desviar, justamente por esto. Muchos estaban ahí siendo engañados porque no tenían conocimiento de la palabra. Como dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Pero qué tipo de conocimiento? El de Dios. Conocer a Dios, cuál es su carácter, cuáles son sus deseos, cuál es su pensamiento, su voluntad. La conclusión, mis hermanos, es simple. Debemos de crecer en lo espiritual, dejar de ser niños espirituales y madurar una vez de convertidos y después a través de la gracia de Dios entregada a nosotros por medio de la Biblia y la oración. Estas dos deben de estar balanceadas en nuestras vidas. Debemos de buscar llenarnos de su conocimiento y llenarnos del Espíritu en oración, para que nuestras oraciones sean utilizadas para cosas que sean conformes a la voluntad de Dios. Tienen que estar siempre basadas en la revelación de su voluntad a nosotros, la palabra de Dios, porque en Él y por Él y para Él son todas las cosas, dice la palabra. Romanos 11:36, para quien no tiene la cita, es esa lo que anotan. Fíjense ahí, la cita esta en la traducción viviente dice, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. Entendamos, mis hermanos, este pasaje guía. Nuestras oraciones tienen un propósito, es ser parte del plan de amor de Dios, de la distribución de sus bendiciones. Pero esa distribución nunca va a ser ordenada, sino al contrario, debe de ser ordenada en el orden de Dios. Por eso la oración de fe siempre se sujeta a esa misma fe que dice tener y nos lleva siempre a Cristo. Cristo vino a cumplir la voluntad del Padre y lo hizo a la perfección. Nuestra oración de fe debe de llevarnos a cumplir la voluntad del Padre también, mis hermanos, así como lo hizo Cristo. La oración no es una herramienta. Vieron que sabemos que en Efesios 6 dice que la oración es un arma, ¿verdad? Es un arma. La oración es un arma, son como que armas para protegernos en contra de la guerra espiritual que cada uno de nosotros llevamos. Ahora,
Esta oración no es un capricho, no es agarrar el arma y a ver qué le hago, o a qué le pego, o cómo lo uso para mi provecho. Esa no es el propósito de que Dios nos dio la oración, el poder comunicarnos con Él, sino como hizo Cristo, para cumplir la voluntad del Padre. Si dice, vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, en la Reina Valera lo voy a leer. Primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa, o sea, dentro de la voluntad de Dios, como acabamos de leer en el versículo anterior. Vuelvo a leer el 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, mis hermanos, es clave que sepamos cuando oramos la voluntad de Dios, tanto en lo general como en lo particular. ¿A qué me refiero? En lo general, todos sabemos cuál es la voluntad de Dios en lo general. La voluntad de Dios es que amarnos. La voluntad de Dios es darnos de sus favores como todo buen padre. Él eso es lo que desea. Toda la palabra, mis hermanos, gira alrededor de demostrarnos Él, Dios, su amor inagotable hacia nosotros. Jesucristo mismo es la demostración inequívoca de ese amor del Padre. De ahí, bueno, partimos de algo, una base sólida, mis hermanos. Aunque yo creo que en esta congregación está más que obvio esta acotación que acabo de hacer. Muchas iglesias esto todavía no lo entienden. No saben por qué Dios nos creó. Algunas dicen, ay, para servirle y para... No, espérame. O sea, Dios nos creó, sí, claro, para servirle a Él, para adorarle, etcétera, etcétera. Pero la principal cosa que el Señor quiere de nosotros es nuestro amor. Él nos creó para amarnos, que recibamos ese amor y que lo entendamos, que lo recibamos en el corazón y podamos devolver de su amor a Él primeramente. Esa es la primera cuestión. Si no, ¿cómo voy a andar sirviendo o adorando a Dios si no entiendo del amor de Dios? Es imposible. Entonces, entendido esta voluntad de Dios general, mis hermanos, está la voluntad particular, individualizada en cada una de nuestras familias. Es para usted y para sus familias. El Señor ahí sigue manteniendo la base. Sus favores, sus bendiciones las quiere derramar en nuestras vidas. Pero ahora viene de acuerdo a la condición, ¿verdad? La condicionante. Y hay muchas condicionantes, yo voy a resumir en tres, en esta voluntad de Dios particular para cada individuo, para cada hermano. La primera, y quizás la más importante, es la que viene de nuestra disposición, de nuestro corazón. La disposición de mi corazón. ¿Cuál es la disposición que tiene su corazón delante de Dios? Eso es fundamental para poder seguir, que siga fluyendo la bendición de Dios hacia su vida. El Salmo 34:15 en la traducción viviente, me voy en rápido, dice así: los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, los rectos, los justos, los limpios de corazón. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio, dice esta traducción. 17, bajamos al 17, dice: el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. Y aquí subrayo todas, mis hermanos. Así como nos daba como pena porque nuestra fe está pequeña y cuando leíamos Santiago 5 decíamos, ¿a poco siempre? Siempre que oremos con fe, siempre que cumple. O aquí también nos rescata de todas nuestras dificultades. ¿A poco? ¿Cómo que de todas? Si yo pues llevo años y no más del 30%.
Algunos dicen, no, más del 10 me ha sacado. Estamos justamente viendo los causales. Dijimos que la primera causal y la más importante que es la disposición de mi corazón. El ejemplo clásico de esto es David, un hombre conforme al corazón de Dios. Él estaba dispuesto desde su juventud a subordinar su voluntad particular a la voluntad de Dios. Y ese corazón humilde o humillado ante Dios era el que Dios se agradaba. Eso era la ofrenda de olor grato a Dios que le llegaba. Y él decía, híjole, ¿cómo voy a bendecir a este hijo? Lo quiero llenar de bendiciones. Claro, fue probado, porque antes de ser nombrado rey o ungido rey, ¿qué había pasado? Había enfrentado a Goliat y había enfrentado a varias veces ya al rey Saúl, el cual él mismo, Saúl, lo persiguió durante muchos años y él se estuvo escondiendo en tierra enemiga con los filisteos y en el desierto. Y fue probado incluso ahí en el desierto. ¿Recuerdan cuántas? 2 veces él pudo matar a Saúl. ¿Y qué hizo? Esta es la oportunidad del Señor que me dio. Gloria a Dios. Y lo mata y ya me ungió el Señor. Soy ungido de Dios también. Así que ya lo mato y ya me hago rey. La autopista, el atajo. Pero cuando el Señor, en su palabra y en la oración de David, él sabía. ¿Cómo sabemos la oración de David? Por los innumerables salmos. Muchos de ellos, cuando él estaba triste en el desierto, él clamaba a Dios, decía, mire, Señor, yo no entiendo. Vamos a resumir muchos de esos salmos. Señor, yo no entiendo, porque yo he sido fiel, pero mis enemigos me quieren devorar, atacar, matar. Y yo permanezco fiel en ti. No entiendo, pero sí entiendo algo, que tú permaneces fiel, que tú eres bueno, que tú cumples tu palabra. Y yo confío en ti. Eso es el resumen de muchos de los salmos de David en el desierto, en la prueba. ¿Y qué pasó? Dios los terminó respaldando. Esa bendición, ahí estaba, él pasa la prueba y ahí está la derrama de bendición. Ahora él después comete adulterio y asesinato. Todos lo sabemos, pero él inmediatamente al ser confrontado por el profeta Natán, ¿qué hizo? Se humilló ante Dios de vuelta. Ahí tenemos el Salmo 51 que leímos el domingo. Y es fundamental por eso entender este primer punto, porque volvemos, el general Dios nos quiere bendecir, Él nos ama, todo lo comprendemos, es amén, gloria a Dios, aleluya. Y después vamos al particular y decimos, también sigue, el particular está sobre la roca, sobre el fundamento que acabamos de decir, que Dios nos ama y Él es fiel. Entonces, ¿por qué él ando sufriendo tanto? La disposición de mi corazón. Esa es la principal de las causas. ¿Cómo estoy yo dispuesto? Ante Dios estamos desnudos, mis hermanos. Él con sus ojos ve cada uno de nuestros pensamientos. No podemos engañarle. Y es así como David no pudo engañar a Dios, pero después tampoco él rehusó y renegó de eso, sino que se humilló inmediatamente. ¿Sufrió las consecuencias de ese pecado? Sí. Dios no lo libró de las consecuencias del pecado, pero él siempre con fe las superó. Amén. También los favores de Dios llegan de acuerdo a las personas que yo tengo a mi cargo o que yo tengo cierta influencia. Y cuando me refiero a eso, ¿de qué me refiero primeramente? De la familia. La familia, mi esposa, mi esposo, los hijos, los nietos, bueno, todo ese núcleo familiar, después los parientes, etcétera, los miembros, los hermanos en Cristo, los hermanos acá en el Espíritu, miembros de una congregación o iglesia local, también los vecinos. Dios nos está poniendo en lugares de influencia y tiene que ver también esa derrama de las bendiciones de Dios, de los favores de Dios, de acuerdo a eso también, mis hermanos. El caso ahí, el ejemplo clásico es Moisés y el pueblo de Israel. Moisés era un siervo manso del Señor. Él les sirvió fielmente. Primero 40 años fue entrenado
Y después llegó y 40 años él sirvió al Señor. Es tremendo la historia de Moisés. Pero ¿qué pasó con Moisés? Era un siervo del Señor, pero sufría las consecuencias de la rebeldía del pueblo que Dios le puso como pastor, Dios le puso como su encargado ahí. No era que la bendición de Dios no llegara a Moisés, pero él tenía un ministerio con el cual él iba a hallar tristezas y dificultades. ¿Cuántos batallan con sus hijos? Con sus nietos, o con su esposa, o con su esposo, etcétera, con su jefe en el trabajo, con compañeros de trabajo, con su vecino, quizás también hasta con hermanos en Cristo en la congregación. ¿Cuántos batallamos? Pues todos. Pero en medio de eso, ahí los ajustes que hace el Señor son mejores que lo que yo pienso. Yo puedo decir, no, pero ¿por qué directamente no los hizo llegar directo a la tierra prometida? Dicen que llegaban caminando en 13 días, si se iban directo una vez de cruzar el Mar Rojo. ¿Y por qué no nos mandaron directos? Si Dios sabía que Moisés era manso y era fiel, ¿por qué lo hizo sufrir tanto? Y después lo puso como su ministro y después le dio duro. Él no es bueno, Dios. No. ¿Cuántos necesitaban ser pasados por el fuego de las pruebas? Pues todos necesitamos. Y era Moisés el encargado de llevar a través de esas pruebas al pueblo de Dios. Ni modo que él se quite de los sufrimientos, ahí estaba. Además, él y Aarón eran los que más sufrían en el Señor. Otro ejemplo es el sacerdote Elí, el maestro del profeta Samuel. Él tuvo un corazón poco temeroso a Dios y él también sufrió consecuencias de la maldad de sus hijos. El mismo día que perdieron el tabernáculo y sus hijos murieron, unos hijos que eran perversos y hacían cosas perversas, malvadas, depravadas en el templo, los hijos del sacerdote Elí. Y él lo permitió. Y las consecuencias las sufrieron todos. Ese mismo día también el sacerdote Elí falleció. El Señor le había puesto como juez de todo su pueblo, pero él no supo llevar como Moisés al pueblo de Dios. Fíjense, el tercer punto también tiene que ver muchas veces en cómo vamos recibiendo la bendición. La bendición de Dios siempre es de una sola dirección. Viene de Dios hacia nosotros, siempre. Pero a veces Dios restringe, tiene que parar por estas circunstancias y a veces Dios pues da de más. Pero es el plan y la mente de Dios, mucho más excelsa que la nuestra. Debemos de ¿qué? Confiar en que Él tiene una mente superior a la nuestra. La comunidad, la colonia en donde yo vivo, la ciudad, la nación en donde yo resido, tienen mucho que ver también. El ejemplo clásico aquí es ¿quién es? Lot. Pero dice en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 7, que Lot era un hombre que justo. La misma Biblia lo confirma. Él era un hombre justo, pero perdió todo, hasta su esposa, por quedarse en un lugar lleno de maldad y perversión, como era la ciudad de Sodoma. Otro ejemplo aquí es Daniel. Daniel fue como esclavo a Babilonia, donde el paganismo y la idolatría eran rampantes, pero él mismo se propuso mantenerse fiel al Señor. Y el Señor vio su corazón, y a pesar de que las circunstancias en donde él se encontraba en Babilonia, en un pueblo, en un imperio muy pagano, muy hostil, él pudo mantener su santidad al Señor. Y vemos las pruebas, ¿no? Claro, en Daniel capítulo 2, el Nabucodonosor quiso matar a todos los sabios porque no sabían interpretar su sueño, entre ellos a Daniel. Pero Daniel, ¿qué hizo ahí? Señor, si yo me permanecí firme en ti de estos años de juventud, ¿cómo que tú ahora me quieren matar estos? ¿Cómo vas a dejarme? No, él dijo, ok. ¿Qué hizo? Oró al Señor. Y le dijo, espérame, dile que yo voy a ir con una palabra de Dios. Y él, ¿qué hizo? Se arrodilló y oró al Señor.
Lo mismo pasó en el imperio persa, en Daniel 6, ¿verdad? Cuando estaba él por ser lanzado a los leones. ¿Qué pasó ahí? Él dijo, Señor, ¿por qué me lanzas a los leones? Y yo he sido fiel, porque ya ahí Daniel era un viejito. Toda su vida fue fiel al Señor. Pero no, ¿qué hizo? Si ha de morir, voy a morir, pero yo voy a seguir orando al Señor. ¿Y qué pasó? Dios lo respaldó. La bendición se derramó. Entonces dijimos que es clave que sepamos la voluntad de Dios, tanto general como particular. Y es eso, y solo oyendo la palabra, dijimos, oyendo la palabra, no vamos solamente a saber todo el propósito, toda la revelación de Dios, sino que debe de ser acompañada con la oración. La oración. Amén. Si oramos de un modo aceptable, orando en el Espíritu, quiero decir, pidiendo las cosas que son agradables a su vista, es cuando entra en todo su efecto esto que acabamos de decir. Esto que leímos en Santiago capítulo 5. Ya tiene sentido, ya forma palabra en nuestra mente. Las palabras también inspiradas del apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 5 versículo 14, que lo leímos y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esa es la confianza que debemos de mantener en nuestra fe. También podremos citar, hermanos, sin ninguna pena, sin estar ahí dubitativos, sin decir, por ejemplo, a alguien, a un incrédulo quizás. Citas como la que ahora vamos a leer del Señor en Marcos capítulo 11, versículo 22. Marcos capítulo 11, versículo 22 en la Reina Valera contemporánea. Dice así la palabra de Dios, escuche bien. Jesús les dijo, tengan fe en Dios. Empezamos por ahí, ¿verdad? Tengan fe en Dios. Porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate de ahí y échate en el mar, su orden se cumplirá, siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá. 24. Por tanto, les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Pues estos son pasajes, como repito, que muchas veces nosotros los cristianos citamos con pena. Híjole, le voy a decir esto y después no se le va a cumplir como a mí. Después va a decir que la Biblia falla, que no es perfecta. Si ni a mí me funcionó, ¿cómo se lo voy a andar diciendo a otro? No, hermano. Hoy vamos a aprender de que lo tenemos que decir con fe, realmente confiando en el Señor. Suenan tajantes y sin lugar a dudas la palabra de Dios, aquí del mismo Señor Jesús, no nos deja la menor duda. La clave siempre es creer, tener fe en Dios. Y esto significa confiar primeramente en su voluntad que en la mía. Subráyelo eso. Como hicieron los grandes hombres de la fe que citamos recién, como Moisés, Samuel, David, Daniel, etc. Como todos estos hombres de fe, tenemos que subordinar nuestras expectativas al plan de Dios para mi vida y mi familia. Hay que subordinarnos al plan de Dios. Yo le puedo decir, Señor, mira, armé un plan bonito para mi vida. Voy a tener 3 casas, 5 carros, voy a viajar 5 veces a Cancún, 20 veces me lo voy a pasar viajando por todos lados y voy a tener todos hijos saludables y que te teman a ti, Señor. Punto. Esa es mi vida de esta vida. Gloria a Dios, ¿verdad? Pues así no es. Ese es todos queremos que nos vaya bien. Eso es algo natural, inherente al ser humano. Pero debemos de entender que en esta vida que está caída, decimos, la naturaleza caída después del pecado, entonces debemos entender que Dios tiene un propósitos mucho mejores y que sus tiempos son mejores ciertamente que los nuestros. Y aquí entra en juego
el guardar mi corazón. ¿Cuál dijimos que era lo principal en general para entender esto de estar recibiendo del favor de Dios? Guardar, cuidar el corazón. Porque siempre nosotros tenemos poca o nula paciencia. Y muchas veces se nos acaba primero la paciencia que el tiempo de Dios. Eso es lo que pasa en general. Y estoy hablando de cristianos. La gente incrédula que no cree en Dios, ellos no les importa. Pero los cristianos empezamos, sí, yo confío en ti, Señor. Como recién veníamos cantando, yo confío en ti, mi Dios. Yo confío. Pasa 2 años, espérame, Señor, yo confío en ti, pero espérame. Ya está grueso esto, Tus tiempos se están alargando mucho, Señor. Mira que yo soy muy impaciente, ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y ya después pasa otro año más. Señor, esto yo no sé, tu palabra dice así, pero no me cumples. Ya no sé qué onda. ¿Eres real, Señor? ¿Alguien me está escuchando del otro lado? Señor, hola. Pues estamos así. No, y después termina, esa raíz de amargura se hace cada rato más profunda. Y eso termina en la apostasía. En decir, eran puras pamplinas, puros cuentos y fábulas esto. Yo conozco muchos así. Yo incluso estuve ahí en eso mucho tiempo. Así que por eso hay que ser cuidadosos con esto. La paciencia del ser humano, de nosotros, de los cristianos, siempre se acaba primero que el tiempo de Dios. Y si la paciencia se acaba, comienza ¿qué? A desmoronarse la fe. Entonces, cuidar mi corazón me hará recto a los ojos de Dios y mi clamor se escuchará hasta el trono de Dios. Pero si no cuido mi corazón, no habrá nada, dice la palabra de Dios, nada. ¿Se acuerdan en Santiago capítulo 1 que decía al corazón de doble ánimo, al que es inconstante, el que dice sí que creo y a veces duda y después sí, no, me siento que estoy bien. Y después sale, aquí en la congregación siempre está, Señor, aleluya. Y sale allá y ya, a la primera que le pasa. Puse así y el camión se me pasó. ¿Por qué me pasa siempre a mí? Nadie me quiere. Entonces, entramos en ese tipo de cosas. Tenemos que entender, mis hermanos, que si no guardo mi corazón, nada voy a obtener. O sea, la derrama del Señor que dijimos que siempre es de arriba hacia nosotros, el grifo se cierra. Porque el que tiene poder de hacer y deshacer siempre es el Señor, el que escucha. ¿Dónde se entiende? Entonces se entiende el contexto posterior. Vamos a ver, aquí vamos a entender un poco mejor lo que dice el Señor Jesús. El contexto posterior ahí en Marcos capítulo 11, donde nos dice primero, acuérdense lo que nos decía el Señor, cómo comenzaba la conversación. Tengan fe en Dios. Y luego afirmaba, versículo 24, lo voy a leer de vuelta. Por tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Pero quieren ese poder de Dios en acción en sus vidas, hay que guardar ese corazón. No es gritarlo más fuerte. Pidan y lo recibirán. Señor, yo decreto que me lo des. Yo decreto que me lo hagas. Yo decreto que me cumplas. Eso es un corazón que no se guarda. ¿A poco usted le ordena a Dios? Yo andaba entre esos decretos. Qué tremendo, ¿no? Qué falta de temor de Dios. Decirle, Señor, ven, yo decreto que me hagas esto. Yo decreto que me des lo otro. Es lo mismo. Hay que tener mucho temor de Dios para entender el corazón de Dios. Pero quieren ese poder de Dios actuando en sus vidas de esa manera, nunca. Hay que guardar nuestros corazones. Por eso sigue así el relato del Señor. Jesús dice en el versículo 25, y cuando oren, si tienen algo contra alguien, ¿qué dice? Díganlo, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan,
tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Siempre hay que leer el contexto. Esto, en otras palabras, significa: si no tienen un corazón humilde y temeroso a Dios, no los voy a escuchar, dice el Señor. Si no hacen su voluntad, la voluntad de Dios, distribuyendo su amor y su justicia en las personas que Él pone alrededor de nosotros, tampoco entonces encontrarás la voluntad de Dios en tu vida. Es sencillo. Se fijan que cómo el contexto nos ayuda a entender que no se trata de ordenar a Dios o decretarle o gritarle más fuerte para que me escuche, sino de guardar nuestro corazón, arrepentirnos y hacer la justicia y repartir el amor de Dios en nuestras vidas. Entonces ahí podemos ser receptores de la bendición de Dios. Aquí es, mis hermanos, que se van a recordar a la persona que no perdonaron, Así que empiezan a recordar. Muchos, Sí, mientras más haya, más trabajo y más bendición. Amén. En el pasaje principal de hoy, vámonos directos ya al pasaje principal de hoy. Dice en Santiago 5:13, acompáñeme, lo voy a leer en la traducción viviente. Santiago capítulo 5, versículo 13 en la traducción viviente. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. Nos aconseja las acciones que debemos de hacer cuando enfrentamos diversas situaciones que en principio nosotros mismos vamos a catalogar. Todos siempre catalogamos cuando nos enfrentamos a situaciones, ¿sí o no? Esta situación es agradable, me gusta estar aquí. Esta situación no me gusta, me siento incómodo, etcétera, etcétera. Las vamos catalogando como malas o buenas de acuerdo a lo que pensamos. El ejemplo típico de algo que inmediatamente catalogamos como malo, ¿qué sería? Una enfermedad física. Una enfermedad física inmediatamente, no hace falta ni razonarlo. Eso es malo. También incluimos las mentales, ¿no? Pero fíjense, ¿qué pasó? Nomás lo voy a citar para irme más rápido. ¿Qué pasó con Pablo en 2 de Corintios capítulo 12? Cuando Pablo, un enfermo Pablo, tenía un aguijón que lo atormentaba de hace años. Algunos teólogos dicen que era ¿cómo se dice? Cuando se convulsionan y todo eso, que era ese tipo de cosas. Otros dicen que andaba mal de los ojos porque ahí dice en un pasaje que no veía bien, etcétera. Andaba con varias cosas y tenía algo que lo atormentaba tremendamente. Que él le pedía al Señor: Señor, sáname, ya, yo soy tu siervo, te estoy sirviendo, sáname, necesito tu ayuda. ¿Y qué le dijo el Señor? Todos lo sabemos, los que somos cristianos: bástate mi gracia, porque en tu debilidad vas a hallar la fortaleza, mi poder va a actuar en ti. Entonces, ¿o Pablo no era cristiano? ¿Dios no quería a Pablo? Claro que no. Pero catalogamos siempre las enfermedades físicas siempre como malo. Pero eso debemos de librarnos de ese sesgo, mis hermanos. En principio nadie queremos estar enfermo. Por eso sigue el apóstol Santiago en el versículo 14 y dice esto, nos da instrucciones el Señor. 14 dice: ¿alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el Señor, en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Si ha cometido pecados, será perdonados. Ninguna palabra aquí está de más. Todo está en una armonía perfecta. Aquí, como los pasajes que leímos de Primera de Juan capítulo 5 y también como dijo el Señor Jesús en Marcos capítulo 11, la Escritura es clara y sin lugar a dudas nos confronta. Cuando nosotros vemos esto, otra vez decimos: híjole,
¿Cuántas veces yo oré y no sané? Y aquí nos está dando instrucciones, pero muchas veces no ha ocurrido. Cuando alguien está enfermo, mis hermanos, cuando alguien está enfermo, ¿qué debemos de hacer? Aquí lo dice bien claro. Las instrucciones, bueno, es llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? Pues el pastor, los líderes de su iglesia en donde usted se congrega. Esa es la instrucción número 1 que nos está dando aquí la palabra de Dios. Y entonces los pastores y líderes deben de ir. Es un deber del ministerio de nosotros, de los que estamos en el ministerio. ¿Y qué hacer? Orar por el enfermo. Eso es un mandamiento. Ahora, ha causado mucha polémica lo que sigue. Dice, hasta ahí todos vamos bien y todos en eso tenemos que ser obedientes. Y después lo que sigue dice, y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. ¿Será este un requisito obligatorio para que sanen los enfermos? En mi experiencia, pues como dijeron aquí algunos hermanos, pues no lo fue. Yo, pues hemos orado varias veces por hermanos y han sanado de cáncer y cosas grandes han pasado. Se han manifestado el poder y la gracia de Dios. Ahora, también en otras experiencias muchos otros hermanos. Pero ¿por qué está eso ahí? Si algún hermano pide que así lo hagamos, que lo unjamos con aceite, vamos a la casa del hermano, yo en mi deber voy a orar y me dice, hermano, únjame con aceite. ¿Está mal que lo pida? Pues tampoco está mal. Tampoco está mal. Aquí el problema, fíjense bien, no es tanto en las formas. Debemos ir bien a lo profundo del asunto. Aquí no es tanto el ungir con aceite o no, sino si oramos con fe o no. De eso se trata. Si esa fe muchas veces es endeble, es débil, es pequeña, y esa fe tiende muchas veces a desviarse por eso. Muchas veces desviamos la fe y la aferramos no en Cristo, sino en otras cosas. No está ahí puesta en Cristo, entonces, si no está puesta en Cristo mi confianza, inmediatamente, mis hermanos, mi fe se va a aferrar a algo. Siempre el ser humano busca confiar en algo, sino en el médico, en el hermano que tiene el don de sanidad, o en el aceite que me va a ungir. Ese aceite, deme el extra virgen, mis hermanos, el de oliva, el que vale caro ahí en el Costco. Empiezan a tener sus rollos. O sea, tenemos nuestros rollos, somos así, somos tan imperfectos. En este caso, podría poner inequivocadamente, muchas veces la confianza, los hermanos podían poner su confianza en el aceite que unge. Ese puede ser un problema. Recordemos una historia bíblica al respecto. Vayamos rápidamente a Números capítulo 21, versículo 4. Y fíjense, en la Reina Valera contemporánea, seguimos, usted sígame en su versión de su Biblia. Números 21:4, fíjense cómo dice la palabra de Dios aquí. El ejemplo dice así: después los israelitas partieron del monte de Or en dirección al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y en el camino el pueblo se desanimó, porque los edomitas no dejaron pasar a los israelitas y tuvieron, en vez de decir, vamos a matarlos en el nombre del Señor, no, el Señor dijo, rodéense, calladitos, y se rodean. Los de Edom son sus hermanos, así que no les hagan nada. Entonces, ¿qué pasó el pueblo? ¿Qué dijimos? Que nuestra paciencia siempre es más corta que los tiempos de Dios, ¿verdad? Versículo 5, se desanimaron. 5, y murmuró contra Dios y contra Moisés, el pueblo de Dios, Israel. ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para hacernos morir en este desierto? No hay pan ni agua, y ya estamos hartos de este pan tan liviano, refiriéndose al maná. Qué tremendo, ¿no? Qué falta de qué? De temor de Dios, de no guardar su corazón, de contaminarlos. He aquí un ejemplo de lo que acabamos de comentar respecto, ¿no? De guardar nuestros corazones más que cualquier otra cosa. Y si no lo hacemos, perdemos ¿qué? La paciencia más rápido de lo que tarda el tiempo de Dios en cumplirse. Porque la bendición de Dios siempre llega.
siempre está fluyendo, pero tiene sus tiempos, de acuerdo a lo que nosotros hacemos aquí. Y las consecuencias siempre de esta gente, de la rebeldía, de no tener paciencia, de no guardar mi corazón, no son buenas, siempre no son buenas, ya que sin paciencia y con un corazón con raíz de amargura, pues todo está listo ¿para qué? Para la rebelión a Dios. La concupiscencia en el corazón de los israelitas ¿qué era? Los deseos malos de volver ¿a dónde? A Egipto. El que no les importaba, ahí yo era esclavo, pero igual, se aferraban a lo que disfrutaban ahí. Pero igual comía mejor que acá, igual ahí tenía un techo y no tenía que andar vagando en el desierto. Le encontraban la quinta pata al gato, ¿verdad? Estaban tratando de ver lo que, esto es lo bueno. Todo lo demás, que era esclavo, me pegaban, no me pagaban, etcétera. Eso no me olvido. Todos aquí recordamos que Egipto representa en lo espiritual al mundo, ¿no? Y hay muchos cristianos que están así, que quieren regresarse al mundo, al mundial, y recuerdan, ahí todos me querían, mis amigos me decían que era gracioso. Aquí no, aquí todos son bien serios. Aquí todos no, dicen aleluya y gloria a Dios. Y sí que yo digo, es que yo lo he vivido. Yo creo que muchos aquí también lo han vivido, ¿no? Y sí, de repente nos agarra un poco de amargura. Y decir, pues estaba mejor allá en Egipto, en el mundial. Y de repente no me retenía y andaba con las palabrotas y que esto y lo otro. Y me hacía el gracioso y todos se reían y disfrutaban. Y así andaba el pueblo de Israel. Así andaba. Versículo 6. Entonces el Señor mandó ¿qué cosa? La consecuencia del pecado. Mandó serpientes venenosas entre el pueblo para que los mordieran y muchos del pueblo de Israel murieron. Está lo que aprendimos el domingo. Viene de la concupiscencia. Somos tentados, la concupiscencia, mis deseos desviados del Señor me hacen pecar. Y si seguimos en el pecado, ¿qué pasa? La consecuencia final es la muerte espiritual, eterna. Entonces aquí lo mismo, las consecuencias del pecado de caer ante la prueba por la concupiscencia del corazón del pueblo de Dios, y así quedaron tendidos en el desierto por no haber cuidado su corazón delante de Dios. Versículo 7, el pueblo fue a ver a Moisés, ahora sí, después de sufrir la prueba, y les dijo, hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Él era manso, no se quiso vengar de ellos. Era manso. Estaban gravemente enfermos por el veneno de las picaduras. Mucha gente, imagínense tener a sus familiares, algunos ahí ya verdes, muriendo, morados, muriéndose, retorciéndose en el piso, a sus hijos, o a su esposa, o a su esposo, o a sus padres. Tremenda situación, horrible. Y Moisés luego se puso a orar, no perdió tiempo. Versículo 8, y el Señor le dijo a Moisés, hubo respuesta para el hombre justo Moisés. Haz una serpiente como estas y ponla en un asta. Todo el que sea mordido y la mire, vivirá. Si seguimos la analogía con el pasaje de Santiago, ya a algunos les cayó el 20. Esto sería el equivalente al aceite para ungir sobre el enfermo. Versículo 9, después lo explico más detallado. Versículo 9, Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguien, si miraba a la serpiente de bronce, seguía con vida. Milagro sobrenatural. Bueno, entonces si seguimos la analogía, la serpiente de bronce resultó ¿qué? En sanidad. Entonces, el aceite para ungir, pues también. Si vemos la historia del Éxodo, fíjense lo que les pedía el Señor para encontrar sanidad y salvarse de la muerte. Mirar a un animal impuro. De hecho, en el relato del Génesis, ¿quién era la serpiente? Pues Satanás, la personificación del mal, como dicen. Hacerlo encima figura de bronce, o sea, un ídolo. Y alzarlo y con solo mirarlo recuperarían su salud de manera inmediata y completa. Hágame usted el favor. Si usted, y yo vengo y le digo ese cuento,
De repente, no estamos todos aquí, ¡ay, que nos comimos! Nos cayó mal y todos andamos así, retorciendo de lloro. Miren, hagan esto y salten una pata de pie y digan cuá, cuá, y se sanarán. Y todos me van a mirar con qué cara. Está loco el hermano, ¿qué le pasa? Pero Moisés, yo creo que también Moisés dijo, espérame Señor, todo lo que tú dices que es maldición, me estás pidiendo que lo haga. Yo me imagino a Moisés, porque Moisés ciertamente sabía como una serpiente, y como un ídolo, y cómo alzarlo, y cómo que eso no va a traer salvación. No entiendo. Pero él, ¿qué fue? Obediente. Dijo, no, si el Señor lo dice, aunque me suene bien loco, yo creo que es lo correcto, porque el Señor es más inteligente que yo. Sus pensamientos son más altos que los míos, así que yo lo voy a hacer. Y el que va a mirar, ¿qué va a mirar? Pues va a tener fe, mis hermanos. Se requerirá de mucha fe en Dios para mirar esa serpiente de bronce y pensar que era posible su sanidad. Es necesario siempre entonces ¿qué? La fe para obtener el favor de Dios siempre. O sea, la derrama de la bendición. ¿Qué se necesita? Fe, no cualquiera fe en Dios. Pero siempre el hombre tiene esa tendencia de idolatrizar el instrumento con el cual Dios obra su voluntad, más que permanecer confiando en el Señor. Así somos de idólatras, mis hermanos. Fíjense bien en esta historia de Números, capítulo 21, 700 años después de lo ocurrido aquí en el desierto con Moisés, 700 años. ¿Qué había 700 años antes aquí en México? En el año 1300, ¿qué había? Más o menos. Pues los aztecas, estaban los mexicas, ¿verdad? Imagínense, pasó todo ese tiempo. Ni siquiera estaban los españoles ni Hernán Cortés, nada, todavía faltaban 200 años para que lleguen. Fíjense, 700 años después de Moisés y la serpiente de bronce. Estaba en ese tiempo en el reino de Judá, en el trono estaba el rey Ezequías, famoso por ser uno de los más justos de entre los descendientes de David. Y dice así en 2 Reyes 18:3. Lo voy a leer en la traducción viviente. Ezequías dice, 2 Reyes 18:3, traducción viviente, dice, Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera, que después se transformaría en la diosa Diana, Afrodita, bueno, esa diosa pagana. Hizo, y ahí viene lo importante, hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. Ahí está la causa, mis hermanos. Nuestro corazón que no se guarda, que tienda a la idolatría, a desviarse de la adoración a Dios. Y ahí estaban 700 años después, 700 años adorando ¿a quién? A Neustán, la serpiente de bronce, pensando que esa traía, ¿qué cosa? Sanidad. ¿Recuerdan como el estanque de Siloé? ¿Qué pensaban que el estanque traía sanidad? Siempre el hombre desviamos esa atención del verdadero dador de todo lo bueno. Todo lo bueno viene de Dios. Qué tremendos somos, ¿no? Dios quería mostrarnos algo más allá de lo material. Siempre sus enseñanzas, mis hermanos, tienen una enseñanza espiritual. Claro, se materializa en muchas cosas específicas de nuestras vidas, como recién me estamos viendo, pero lo importante, lo esencial siempre está en el plano de lo espiritual. En este relato de Éxodo del pueblo de Israel, el Señor nos quería enseñar ¿qué? El sacrificio ¿de quién? De Cristo. Jesucristo se hizo maldición al morir por nuestros pecados en un madero. De eso se trataba la enseñanza espiritual. En Juan 3:14 y 15 dice así, lo voy a leer rápido, Reina Valera contemporánea, Juan 3:14, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, Cristo, sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Tanto el ser colgado en un madero era maldito por la ley, Deuteronomio 21:23.
Tanto la serpiente antigua, Satanás, la serpiente era la representación del mal. Génesis 3, 14 y 15, estaban malditas. Tanto el hacer la figura de alguna cosa creada era idolatría, pecado. Éxodo 24. O sea, 3 cosas representaban maldición delante de Dios, y eso representaba esa Neustán, la serpiente de bronce. Y eso Dios lo hizo justicia. Lo que era de maldición lo hizo justicia en Cristo Jesús. Nosotros somos justos por Él. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Qué tremendo. Esto representa, mis hermanos, toda la maldición de Dios en la ley. Y Cristo se hizo Él maldición por nosotros en aquella cruz. Esto es tanto. Por eso lo que Moisés, entendía Moisés, no, Moisés estaba diciendo, ¿qué onda con esto? Y la gente que miraba, pero por una fe pequeñita, pero decía, y bueno, voy a mirar igual. Está todo al revés, esto es maldición, esto es idolatría. La serpiente, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué no una paloma o algo? Y así ellos no entendían en su momento. Pero después de 1400 años vino Cristo y dijo, yo soy como esa serpiente Neustán. Yo me hago maldición ante los ojos de Dios para pagar sus pecados. De eso se trata, mis hermanos, la justicia de Dios. Por eso, mis hermanos, debemos entender cómo la palabra de Dios siempre nos lleva a lo espiritual. Recordemos, el poder siempre es de Dios para hacer las bondades en nuestras vidas, siempre. Siempre por eso decimos gracias a Dios. Y yo espero que usted no lo diga en forma banal. Gracias a Dios. No, gracias Señor. Gracias a Dios. Gracias a Dios mis hijos están bien. Gracias a Dios a pesar de ese accidente ha encontrado vida. Gracias a Dios a pesar de que mi esposa es así, mi esposa es así. Ay Señor, gracias te doy yo. Gracias a Dios que a pesar de mi maldad tú me has rescatado. Gracias Señor. Tiene que ser un gracias de corazón, no una cosa banal. Recordemos, el mecanismo, vamos a llamarlo entre comillas, para activar ese poder de Dios, que era la oración en fe. Y vamos a terminar aquí leyendo de vuelta el pasaje principal, Santiago 5:14. Dice así, voy a seguir con el tramo de ahí que nos quedamos en unjan con aceite, la explicación. Dice, algunos están enfermos, que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados será perdonado. En este versículo 15 el Señor nos revela lo importante. La oración hecha con fe es la que va a sanar al enfermo. ¿Por qué? Porque el poder que lo escucha, esa oración de fe, es de Dios. Y el Señor obra cuando el que ora está con un corazón humillado. Y el Señor hará que se recupere. Dicen, fijan, ¿quién es el que hará que se recupere? El Señor. Pero ¿quién activó el poder de Dios? La oración de fe. Si ha cometido pecado, será perdonado. Fíjense, ¿qué tiene que ver? Acá si ha cometido pecado será perdonado. ¿Por qué de repente sale esa palabra? Nada es casual. La sanidad del cuerpo debe de restituirse con un corazón limpio. ¿De qué vale que yo le predique y lo sane si él sigue en su propia injusticia? Si él se va a ir al infierno. A Dios le interesa ¿qué? El alma de esa persona. Él quiere que sea parte de su familia celestial. Y lo más importante es la sanación, pero yo tengo que predicar la palabra. Tengo que hacerlo a él recapacitar y humillarse ante Dios. Arrepentimiento que lleva a palabra de Dios, que predica y él escucha con fe. Y es transformado así como nosotros fuimos transformados. El Señor no desliga la sanidad del cuerpo de nuestra alma y espíritu, están interligadas. El proverbio, no lo busque, 17:22 dice, un corazón alegre es la mejor medicina. Un ánimo triste deprime a todo el cuerpo. Están ligados. La salud física con la salud mental, con mi espíritu. Todo se obtiene entonces, mis hermanos, por la oración de fe que restaura, ¿qué cosa? La relación de fe del enfermo. De eso debemos nosotros orar. Cuando usted ore, imponga manos.
Usted únjale. También algunos piden que lo ungemos con aceite, yo lo he hecho. Pero únjale principalmente con el Espíritu de Dios que mora en usted. Dígale, Señor, en el nombre de Jesús, ten misericordia como tuviste conmigo de esta persona. Yo no quiero verla en el infierno. Yo quiero gozarme con esta persona en el reino tuyo celestial eterno. En el nombre de Jesús, Padre, permite, Señor, sanidad en este cuerpo. Permite restauración de su alma en el nombre de Jesús. Esa es la manera, mis hermanos, que debemos de orar, como dice aquí en la palabra de Dios. Por medio, citando el arrepentimiento. Y por consiguiente, y terminamos con el versículo 16. ¿Qué dice entonces? Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos, dice esta versión. Y lo mismo que dijo el Señor Jesús en en Marcos 11:25. Vuelve a centrar la atención nuestra en la relación de amor y perdón entre los hermanos. Esa es la oración hecha con fe, que tiene poder de Dios para sanar y restaurar, pero en el perdón y la reconciliación entre los hermanos con Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, ¿vas a orar a mí? Espérame, primero ve y reconcílate con tu hermano y luego ven y dame en tu ofrenda de oración, de alabanza, de lo que sea. ¿Te vas a presentar a mí? No te presentes sucio, contaminado. Preséntate con un corazón limpio. Reconcíliate con tu hermano. Haz las paces con el otro. Da bendición al otro. Haz lo que haría Cristo en esa situación. Y después ven y ora. Y todo lo que pongas en oración de fe, se cumplirá. ¿Cuántos decimos ahora sí amén? Amén, levántese, póngase de pie. Vamos a orar a Dios. Señor, en esta hora, Padre, hemos aprendido algo tan importante, Señor, de cómo relacionarnos, cómo comunicarnos contigo, Padre, para que tú nos escuches. Tú, Señor, que eres el único dador de todo lo bueno, de todos los favores, que nos dices bienaventurados. Señor, tú nos llenas de favores. Te damos gracias principalmente, mi Dios. Y pedimos perdón y admitimos nuestras faltas. Muchas veces oramos sin fe. Muchas veces te exigimos que cumplas de acuerdo a nuestros caprichos. Perdónanos. Perdónanos nuestra falta de temor a ti, mi Dios. Y ayúdanos. Rectifica nuestras sendas, mi Dios. Ayúdanos en medio de la adversidad, en medio de los problemas, en medio de toda situación que en principio parecen tribulación, pero para ti son mecanismos, medios para hacer crecer nuestra fe, para que sigamos confiando más y más en ti, Padre, para que elevemos oraciones de fe, clamores y adoración de fe, Padre, a ti. Y no sea solamente para bendición de mi vida, sino sea bendición para mi familia y todos los hermanos y todas las personas que tú amas tanto, Padre, por las que tú moriste en la cruz, Señor, por las que tú te hiciste maldición, Señor, en aquella cruz del Calvario. Señor, te pedimos que nos uses, úsanos, Padre, y ayúdanos a humillarnos como aquel publicano que golpeaba su pecho y decía, Señor, pecador soy. Pero en fe oro porque sé que está escrito que al que se humilla tú lo exaltas, Señor. En eso he confiado, en eso hemos confiado y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga, le damos gracias.